Evangelio de hoy. Sábado 5 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículo 40 al 53. Entonces algunos de la multitud, al oír estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David? ¿Y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga, y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. El pasaje del Evangelio según San Juan nos sitúa en un momento de creciente tensión y debate en torno a la figura de Jesús. Tras escuchar sus palabras, la multitud se encuentra dividida en sus opiniones sobre su identidad. Algunos reconocen en él al profeta anunciado en las Escrituras, mientras que otros lo identifican como el Cristo, el Mesías esperado. Sin embargo, surge una controversia basada en su procedencia geográfica. ¿Puede el Mesías venir de Galilea? Esta duda refleja una comprensión limitada y literal de las profecías, ya que, aunque Jesús creció en Galilea, nació en Belén, cumpliendo así con las Escrituras que señalaban el origen davídico del Mesías. La división entre la gente pone de manifiesto cómo las expectativas humanas y las interpretaciones superficiales pueden oscurecer la percepción de la verdad. A menudo, nos aferramos a nuestras propias concepciones y prejuicios, impidiendo que la realidad divina se revele plenamente en nuestras vidas. La multitud, al centrarse en detalles externos y en interpretaciones literales, no logra reconocer en Jesús al Salvador prometido. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestras propias disposiciones. ¿Estamos abiertos a las sorpresas de Dios? ¿O nos limitamos por nuestras expectativas y entendimientos previos? Los guardias del templo, enviados para arrestar a Jesús, regresan sin haber cumplido su misión, impactados por la autoridad y profundidad de sus palabras. Su testimonio: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Resalta la singularidad de Jesús y la impresión profunda que causaba en quienes le escuchaban. Este reconocimiento espontáneo contrasta con la actitud de los fariseos y sacerdotes, quienes, a pesar de su conocimiento de la ley, se muestran cerrados y hostiles hacia Jesús. Este contraste nos recuerda que el verdadero entendimiento espiritual no depende únicamente del conocimiento intelectual, sino de la apertura del corazón a la verdad revelada por Dios. La reacción de los líderes religiosos
refleja una actitud de arrogancia y desprecio hacia el pueblo, al que consideran ignorante y maldito por no conocer la ley. Esta postura elitista les impide reconocer la obra de Dios manifestada en Jesús. Nicodemo, uno de ellos, se atreve a cuestionar esta actitud, recordándoles que la ley exige escuchar y comprender antes de juzgar. Su intervención, aunque tímida, señala la importancia de la justicia y la verdad en el discernimiento espiritual. Sin embargo, es rápidamente desestimado y ridiculizado, evidenciando la resistencia de los líderes a cualquier cuestionamiento que desafíe su autoridad y entendimiento. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes frente a la verdad y la revelación divina. ¿Somos capaces de reconocer la voz de Dios cuando se manifiesta de maneras inesperadas? ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras propias certezas y prejuicios para abrirnos a una comprensión más profunda de la fe? La figura de Nicodemo nos anima a buscar la verdad con humildad y valentía, incluso cuando ello implique ir contra la corriente o enfrentar la incomprensión de los demás. La división como reflejo del corazón humano. El relato de Juan nos introduce en un escenario profundamente humano. La división que provoca Jesús en medio del pueblo. Unos lo reconocen como el profeta. Otros lo aclaman como el Cristo. Mientras un grupo más conservador se aferra a la idea de que desde Galilea no puede surgir nada bueno. Esta escena es una radiografía de nuestro propio corazón. Muchas veces dividido, dudoso, atrapado entre la intuición de la verdad y el miedo a aceptarla. La figura de Jesús, tan luminosa, tan provocadora, tan distinta de lo que se esperaba, no puede ser contenida en los moldes preestablecidos del pensamiento religioso o tradicional. Esta división no es una simple falta de acuerdo, sino una manifestación del drama existencial del hombre frente a la revelación. Cuando Dios se presenta de forma inesperada, nuestra mente se resiste, pero el alma tiembla. Lo que ocurre en este pasaje es profundamente actual. La humanidad sigue dividida ante la figura de Jesús. Unos le llaman maestro, otros profeta, otros lo niegan. Hay quienes lo aceptan con entusiasmo, pero luego lo abandonan por miedo a las consecuencias. El corazón humano sigue siendo un campo de batalla. Entre la luz y la oscuridad. Entre la verdad revelada y las estructuras mentales que hemos edificado. Esta división revela que no se trata solo de un debate teológico o doctrinal, sino de una confrontación entre el hombre viejo, temeroso y apegado a lo conocido, y el hombre nuevo que se atreve a confiar en lo que no entiende completamente, pero percibe como verdadero. La superficialidad como obstáculo de la fe. Uno de los puntos más conmovedores del pasaje. Es como muchos rechazan a Jesús basándose en una información superficial. ¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Esta frase encierra una tragedia espiritual. Juzgar lo divino por las apariencias. Por lo que parece. Por lo que encaja o no en nuestras categorías. En su lógica limitada. Estos hombres olvidan que Dios actúa muchas veces de forma paradójica. Escoge lo pequeño para confundir lo grande. Lo débil para avergonzar lo fuerte. La superficialidad es un velo que impide ver el rostro de Dios. Ellos sabían que el Mesías debía venir de Belén.
Y tenían razón. Lo que ignoraban era que Jesús, aunque vivía en Galilea, había nacido en Belén. Así. La verdad estaba delante de sus ojos. Pero su juicio precipitado los hizo ciegos. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en ese error? Juzgamos a las personas, a las situaciones. Incluso a Dios mismo. Por datos incompletos. Por apariencias. Por lo que se nos ha dicho. Sin buscar más allá. Esa forma de vivir impide el crecimiento espiritual. Porque quien no profundiza, quien no busca con sinceridad, termina atrapado en sus propios prejuicios. La fe, para ser auténtica, exige una apertura real a lo inesperado, a lo que desarma nuestras certezas, y una disposición a aceptar que Dios muchas veces actúa fuera del guión que le hemos escrito. El testimonio que conmueve más que el mandato. Los guardias del templo, que deberían haber arrestado a Jesús por orden de las autoridades religiosas, regresan con las manos vacías, desbordados por el poder de su palabra. Su excusa es poderosa y reveladora. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esta frase, breve pero profunda, nos muestra el impacto de la palabra viva de Dios, que no solo instruye, sino que transforma, sacude, desarma. Los guardias esperaban encontrar a un agitador. Y encontraron a alguien que hablaba con una autoridad que traspasaba el alma. No necesitaron milagros, ni señales. La sola palabra de Jesús fue suficiente para detenerlos. Esto nos lleva a pensar en la fuerza que tiene un testimonio auténtico. Cuando alguien habla desde la verdad, desde el amor, desde la libertad interior, conmueve incluso a quienes tienen corazones endurecidos. Es más efectivo que cualquier discurso, que cualquier doctrina. La palabra viva tiene poder porque es coherente, porque no busca convencer, sino transmitir vida. Jesús no manipulaba, no imponía, no forzaba. Su palabra tenía la belleza de la verdad y la dulzura de la misericordia. Quien lo escuchaba con el corazón abierto, no podía seguir siendo el mismo. El desprecio de los sabios y la dureza de corazón. Cuando los fariseos escuchan a los guardias, no se detienen a considerar sus palabras. No se preguntan qué habrá dicho Jesús para causar tal impacto. En lugar de abrir el corazón, atacan, desprecian, insultan. También ustedes se han dejado engañar. Su dureza es la de quienes han cerrado toda puerta a la revelación. El orgullo del saber, de la autoridad, de la tradición, se convierte en un muro que impide cualquier novedad de Dios. Estos hombres sabían mucho de la ley, pero habían perdido la capacidad de asombro, de discernimiento, de humildad. Este tipo de ceguera espiritual es peligrosa, porque no se trata de una falta de información, sino de una elección consciente de no querer ver. Quien se cree poseedor de la verdad, termina cerrándose a ella. La fe no es arrogancia, sino apertura. El orgullo religioso puede convertirse en el mayor obstáculo para Dios. Jesús mismo lo advirtió, los publicanos y prostitutas se adelantaban en el reino porque estaban dispuestos a convertirse. Mientras los fariseos, confiados en su justicia, se quedaban fuera. Nicodemo,
la voz de la conciencia entre el ruido del juicio. En medio de esa atmósfera densa, tensa, casi asfixiante por el juicio y el desprecio que emanan los fariseos, surge una voz distinta. La de Nicodemo. Aquel mismo que anteriormente se había acercado a Jesús de noche, buscando comprender lo que sus palabras significaban. Ahora se atreve a intervenir. No lo defiende abiertamente, pero sí apela a la justicia, al debido proceso, a lo que la misma ley que ellos veneraban exigía. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que hace? Es una pregunta cargada de sensatez, pero sobre todo de valor. Nicodemo se convierte en conciencia viva, en medio de una estructura religiosa que se ha vuelto sorda y ciega. Su gesto es más grande de lo que parece. Representa a todos los que, aún dentro de sistemas cerrados, se atreven a dejar que la verdad toque su interior. Aunque su intervención fue tímida, está guiada por la inquietud de quien ha comenzado a ver. Aunque la luz todavía le duela. Muchos de nosotros somos como Nicodemo, atrapados entre un mundo que espera conformidad y un corazón que clama por justicia. Su figura es una invitación a dar pasos, aunque sean pequeños, hacia el encuentro con la verdad encarnada. La burla como arma del que teme a la verdad. La reacción de los fariseos ante Nicodemo no es razonamiento ni diálogo. Es burla. ¿También tú eres de Galilea? Es una frase cargada de desprecio, que busca anular al interlocutor. No por la fuerza de los argumentos, sino por el peso del escarnio. Cuando alguien recurre a la burla, es porque ha agotado la razón. Y en este caso, la razón se les había ido de las manos hacía mucho. Rechazan no solo a Jesús, sino también a cualquier intento de justicia. El desprecio hacia Galilea es también simbólico. Representa el rechazo de lo humilde, de lo impuro, de lo que no entra en los esquemas puros de lo sagrado. Esto ocurre aún hoy. Cuando alguien se atreve a cuestionar una estructura cerrada, muchas veces se le ataca personalmente. Se le ridiculiza. Se le desacredita. Es más fácil desacreditar al mensajero que revisar el mensaje. Pero en esa estrategia se esconde un miedo profundo. El miedo a que sea verdad. El temor a que haya que cambiar. A que todo el sistema tambalee si se abre una grieta. Jesús sigue provocando esas reacciones. Su presencia es incómoda para los corazones endurecidos. Cada uno se fue a su casa, el peligro de la indiferencia. El Evangelio termina con una frase que, a primera vista, puede parecer una simple nota de cierre. Y cada uno se fue a su casa. Pero esa frase encierra una gran tragedia espiritual. Después de toda la tensión, después del impacto de la palabra, del testimonio de los guardias, del atisbo de justicia de Nicodemo, la historia acaba en la indiferencia. Cada uno se va a su casa, como si nada hubiera pasado. Como si el destino del mundo no estuviera en juego. Esa dispersión es símbolo del corazón humano que se resiste a decidir, que prefiere la comodidad del hogar antes que el vértigo de la verdad. ¿Cuántas veces también nosotros escuchamos palabras que nos tocan, que nos conmueven? Pero al terminar, simplemente volvemos a lo de siempre.
Volvemos a la rutina. A nuestras certezas. A nuestras distracciones. No tomamos posición. No nos dejamos transformar. La indiferencia es uno de los mayores enemigos de la fe. Porque no es una negación abierta, sino una pasividad que anestesia, que silencia la voz de Dios, hasta hacerla irrelevante. Jesús no puede ser simplemente una opción más. Es la verdad que reclama una respuesta. El rostro de la verdad en medio de la sospecha. La figura de Jesús emerge en medio de ese clima de sospecha como un faro de claridad que incomoda. No se defiende. No contraataca. No busca justificar su origen. Simplemente permanece, deja que su palabra hable por sí sola. La verdad nunca tiene prisa. Ni necesita alzar la voz para imponerse. Su sola presencia divide. No porque pretenda causar conflicto, sino porque obliga a elegir. Jesús es la luz. Y cuando la luz entra, todo lo oculto se manifiesta. Por eso, quienes viven en la sombra, quienes se sienten amenazados por esa luz, reaccionan con miedo, con burla, con juicio. No pueden soportar la pureza de su claridad. Este pasaje es una advertencia y una promesa. Nos muestra que cuando la verdad se hace presente, no puede pasar desapercibida. Habrá quienes se alejen, quienes la combatan, quienes la abracen con todo el corazón. Pero nunca deja a nadie indiferente. Jesús no quiere uniformidad, sino decisión. No busca seguidores tibios, sino testigos encendidos. Este texto nos invita a examinarnos, ¿dónde estamos parados frente a esa presencia? ¿Nos escondemos tras los juicios ajenos? ¿Nos refugiamos en la neutralidad cómoda? ¿O nos dejamos tocar en lo más profundo por su voz que transforma? La sabiduría que brota del silencio interior. En medio del ruido de los debates. De las voces que se alzan para juzgar. Jesús permanece en un silencio que enseña. No se une al escándalo. No cae en la trampa del enfrentamiento. Deja que los corazones hablen por sí solos. Es el silencio de quien sabe que la verdad no necesita defensa. Que la luz no necesita justificar su brillo. En ese silencio está la sabiduría divina. La paciencia del Padre que permite al hombre decidir. Sin violencia. Sin manipulación. Es un silencio activo. Lleno de presencia que interpela más que 1000 discursos. Este silencio nos desafía. Porque en nuestras vidas, muchas veces respondemos al conflicto con más ruido. Con más palabras, con más juicios. Pero el camino del Espíritu muchas veces es el opuesto. Hacer silencio para escuchar. Callar para comprender. Permanecer para discernir. Jesús nos enseña a habitar ese lugar interior donde la sabiduría no nace del argumento, sino del Espíritu. Cuando el alma se abre al silencio, se vuelve receptiva y allí, en lo más íntimo, Dios habla. La fe que nace del encuentro, no del consenso. Una constante en todo este pasaje es la falta de consenso. El pueblo está dividido. Los fariseos enfrentados. Los guardias confundidos. Nicodemo aislado. Pero en medio de esa fragmentación, hay una realidad que se impone: la fe no nace del acuerdo de todos, sino del encuentro personal con Jesús.
¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién ha sido tocado por su palabra? No necesita encuestas, ni mayorías, ni permiso. La fe auténtica nace del corazón, cuando reconoce la presencia viva de Dios en medio de lo cotidiano, aun cuando todo alrededor diga lo contrario. Esto nos libera de una gran trampa, creer que necesitamos que todos estén de acuerdo para caminar hacia Dios. No. La fe muchas veces nace en soledad, en medio de la incomprensión, en el dolor de no ser entendido. Pero es justamente allí donde se fortalece, porque se vuelve pura, desinteresada, confiada solo en aquel que llama. Jesús no busca multitudes convencidas, sino corazones transformados. No espera unanimidad, sino fidelidad. Y en ese caminar íntimo, nos regala su paz. Una verdad que no puede ser contenida por estructuras humanas. La figura de Jesús, desbordante en su verdad, no cabe en las categorías del poder religioso, ni en los moldes del legalismo, ni en las geografías del prejuicio. La pregunta sobre su origen, el juicio sobre su procedencia, y la sospecha de los fariseos nos recuerdan que el misterio de Dios no puede ser domesticado. Quien se encuentra con Jesús descubre que Dios actúa donde quiere, como quiere, y a través de quien quiere. No se somete a nuestras lógicas, ni se encierra en nuestras seguridades. El Evangelio nos confronta con una certeza desconcertante. El Mesías puede venir de Galilea. Puede tener rostro humilde. Puede hablar con palabras simples. Pero su voz transforma el alma. Y esa verdad, cuando se revela, siempre divide. Porque obliga a tomar partido. A decidir entre la vida y la apariencia. Entre el seguimiento auténtico y la comodidad del juicio. Jesús no vino a confirmar lo que ya sabíamos, sino a romper con lo que nos alejaba de Dios. Por eso, no sorprende que su palabra genere conflicto. Lo que sí debe sorprendernos y sacudirnos por dentro es si nos quedamos en la pasividad de los que se van a su casa, sin haber tomado posición. El riesgo de mirar sin ver y escuchar sin dejarse tocar. El peligro que se dibuja en este pasaje no es solo el rechazo, sino la ceguera voluntaria. Aquella que no quiere ver. Porque hacerlo implicaría cambiar. Los fariseos no ignoran las Escrituras. Las conocen. Pero su corazón está endurecido. Cerrado a la novedad de Dios. Sus oídos escuchan, pero no oyen. Sus ojos miran, pero no ven. Y ese riesgo es también nuestro. Podemos estar cerca de las cosas sagradas, incluso dentro de la iglesia, pero con un corazón frío, que ya no se deja conmover por la belleza de Cristo. El Evangelio de hoy nos suplica no caer en esa trampa. Nos invita a mirar con los ojos del corazón. A dejar que la palabra nos cuestione. A no tener miedo de reconocer que Dios puede actuar de maneras inesperadas. Que no pase de largo su voz. Mientras nos distraemos con juicios, comparaciones o seguridades falsas. Cristo no espera admiradores, sino discípulos. No nos pide que lo comprendamos del todo, sino que abramos el alma, para que su luz la transforme. Nicodemo y la semilla del reino que germina en lo oculto.
En Nicodemo. La palabra sembrada comienza a germinar. No con alardes, no con discursos, sino con un gesto valiente. Casi tímido, pero profundamente significativo. Él representa a todos aquellos que se dejan tocar poco a poco por la gracia. Que comienzan a ver. Que se atreven a hablar aun cuando la corriente va en contra. El reino muchas veces comienza así. Como un susurro en medio del griterío. Como una pequeña luz en medio de la oscuridad. Nicodemo no defiende a Jesús con teología. Lo defiende con justicia, con humanidad. Con sed de verdad. Y eso es ya señal del reino. Donde hay alguien que se atreve a hablar desde la verdad. Aunque sea rodeado de burla. El Evangelio ya está dando fruto. Esas pequeñas semillas. Ocultas a los ojos del mundo. Son las que Dios riega con su espíritu. Para hacerlas crecer en su tiempo. No estamos llamados a convencer. Sino a ser fieles. No a ganar discusiones, sino a vivir con coherencia. Nicodemo nos recuerda que a veces un acto pequeño puede abrir una grieta por donde entre la luz. Jesús, el agua viva que aún hoy divide y revela. Este pasaje nos deja ante una verdad que no se apaga. Jesús sigue dividiendo los corazones. Sigue revelando lo que hay dentro, sigue llamando sin obligar. Él es el agua viva. Pero para que sacie, necesitamos tener sed. Es la palabra. Pero solo la escucha quien está dispuesto a bajar el volumen de su ego. Es la luz. Pero solo ilumina al que se abre a su resplandor. Este Evangelio es un espejo que nos invita a vernos. ¿Somos parte de la multitud dividida? ¿De los que se burlan? ¿O de los que se dejan transformar? Hoy, ¿cómo entonces? Cristo está en medio de nosotros. Preguntando con su sola presencia. ¿Quién dices que soy yo? Y esa pregunta, aunque no la formule con palabras, resuena en lo profundo. Que no seamos de los que se van a su casa sin responder. Sin haberse encontrado verdaderamente con Él. Que seamos como Nicodemo. Incluso en medio de la oscuridad. Alguien que escucha, que busca. Que se deja tocar. Y que poco a poco se convierte en testigo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.